Entonces, sí, Ujú. la vida cristiana es complicada porque salvación en sí es sencillo. Confiemos en Jesús, demos nuestra vida a Jesús y nos cambia. Pero vivir de las formas que nos llama a vivir sí son duros, son contra nuestra naturaleza, son contra lo que queremos hacer. Entonces ahí se complica. Muchísimo. Sí, de las cosas que escuché ahora que estaba entrenando y escuchando este mensaje fue que como cristianos a veces nos olvida que Dios nos extiende gracia, o sea, un favor inmerecido Mm, y misericordia que no nos da lo que merecíamos. Pero esa gracia no está limitada solamente al momento en que creemos. ujú, Él nos sigue dando gracia para vivir para Él sí, todo el tiempo y todo el tiempo nos sigue perdonando y nos sigue extendiendo de este favor inmerecido. Eh, y esa gracia que nos salvó con tanto poder, que nos trajo de la muerte a la vida, que literal creó vida en donde ya no había, ujú, esa misma gracia tan poderosa tiene que, y no tiene, se muestra en un cambio radical en la forma como vivimos. sí, O sea, no es como que, yo ya lo dije, ya lo acepté y ya. No, o sea, si has nacido de nuevo, si realmente has sido hecho una nueva criatura, es la razón de la frase esa que mencioné antes. Te mm, comportas de acuerdo a lo que crees. O sí, sea, tus obras ya no son tus obras, pero son producto de ser lleno del Espíritu. mm, Entonces, aquí es en donde quiero hacer más énfasis para aquellas personas que ya son, que reconocen a Jesús como Salvador, que han entendido el asunto del pecado, que saben entienden la santidad de Dios ya un poco mejor, ujú, saben que si Dios ama de forma perfecta muchas cosas, por consiguiente tiene que odiar de forma perfecta todo lo que sí, se opone a esto. sí, Si tú ya empiezas a entender quién es Dios, vas a empezar a entender quién eres tú. mm, Y de eso, y de que profundices más en eso a través de la lectura de su Biblia, y que el Espíritu de Dios que mora en ti va a utilizar para ayudarte a madurar, en base a eso comienza una lucha. Es mm, literal una lucha. ¿Entre qué? Entre tu carne, tu parte terrenal, mm, estas cosas que se revelan a Dios, lo que estaba hablando antes de eh, lo que hace que tú desees todas esas cosas que te estorban, todas ujú, esas cosas que te afectan a tu cuerpo, no solamente comer o así, sino también todas aquellas cosas que son inmorales para Dios y que sí, traen consecuencias físicas sí, si las llevas a cabo. Todo eso lo empiezas a reconocer con mayor claridad, ujú, porque Dios, el Espíritu de Dios te hace ver, te convence de pecado. Esa es una de las principales funciones del Espíritu de Dios, te ujú, convence de juicio y de pecado y por eso llegas a creer. ujú, Pero ahora sigues estando en esa batalla, igual que todos los creyentes, todos los cristianos de toda la historia. Y a sí, ese proceso Dios le llama en su Biblia santificación. eso. Es la Ujú, voluntad de Dios su santificación. ujú, Luego dijo Jesús también, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, lo que Dios quiere es conformarnos, hacernos más o hacernos ujú, exactamente a como es su Hijo. sí, Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y entonces comienza esa santificación progresiva que se va sí, llevando a cabo. En algunas personas es más rápido, en algunas personas es más lento, ujú, pero de sí porque sí, tú tienes que tener el deseo y tienes que ver un progreso. Porque sí, si Jesús nos liberó del pecado, nos quitó la esclavitud del pecado, tú no puedes seguir atado al pecado, porque entonces ¿dónde está el poder que te tiene sí, que liberar del pecado? O sea, ya fuiste liberado, ¿por qué sigues tú atándote de tú mismo? sí, ¿Y cómo sales? Tienes que aprender la escritura, porque entonces el espíritu se agarra de ahí y cuando tú vas a pecar, te aparecen 20 versículos en tu cabeza que te mueven a otro lado y Dios te da la sí, salida. sí, sí, Y sabes, este libro que estoy leyendo me encanta porque hay muy pocas personas que lo enfrentan así o que lo ven así. Ahorita estoy en el capítulo que habla de hábitos de santidad, capítulo mm, 14. Muy pocos creyentes entienden las cosas espirituales de Dios y las aterrizan para que las personas puedan como, o sea, seguimos siendo carne sí, y también somos espíritu, somos, como dijiste tú de Jeremías, vivimos en esta tierra
pero somos ciudadanos de una patria celestial. Ujú. Entonces, tenemos que con sabiduría de Dios que creó e inventó este mundo, vivir de una forma agradable a Él, Sí, este, y vivir bien, pero literal vivir bien, o sea, sí, como Él manda. No sí. vivir bien como vivo bien porque tengo casa y tengo carros y tengo mi cuerpo. No, eso no es vivir bien. Puede ser que así lo tengas y está bien, pero vivir bien es Sí, vivir de acuerdo a los lineamientos de Dios. eso. Y ahí empieza el asunto de pasar de estoy vivo, ya estoy completo, ya no necesito hacer nada más para que Ujú. Dios me acepte. No es como que estoy well y ahora quiero estar fit. No, para el cristiano es ya, o sea, ya. Todo se me ha dado, todos los recursos, toda la santidad se me ha sido impuesta, de la santidad del Hijo, ya. Sí. Pero surge en ti un deseo por amor a aquel que se entregó por ti, de quererte conformar a lo que Él dice. Por eso Ujú. es que le decimos Señor. No es nada Ujú. más tu Salvador, es tu Ujú. Salvador y tu Señor. Y Sí. cuando, si entiendes algo, si has visto películas como El Señor de los Anillos y, Ujú. no sé, la de Gladiador, Sí. las películas estas de Robin Hood con Russell Crowe, Russell Crowe, sí. o sea, es como, él dice, así se hace, o sea, los reyes así Ajá. son, los presidentes así son, o sea, las personas que Sí. tienen poder. Imagínate cuánto no más el dueño de todo el universo, todo lo que se ve, lo que no se ve, puede decirte qué hacer. Sí. Ahora, él no es mandón de nada más por mandar, o sea, él sabe lo que es bueno. Ujú, Claro. Mi papá era pastor, era misionero hace años, mayormente con gente de clase trabajador. Y él cuando explicaba el evangelio, no les decía a estos carpinteros y mecánicos, tienes ujú, que pedir que Jesús sea tu Señor. Dijo, tienes que pedirle a Jesús que Él sea tu jefe. Ya no eres tu propio jefe, tienes otro jefe. Y dices, ok, porque Señor muchas veces es una palabra antigua, no sé qué, no sabemos qué quiere decir ujú. ni cómo se usaba, pero Sí, fue eso. Jefe, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Qué mandas que hago? sí. En Ecuador, a diferencia de Perú y otros países, no se dice cómo, o sea, no te escuché cómo, se Mm, dice mande. O sea, ande. es, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que me pediste? Porque no te escuché. ¿Cuál fue el mandamiento que me acabas de decir? Ujú, Entonces, esta idea de ser nuestro propio jefe, de ser mandado a hacer algo y tener un, dis- un disgusto por eso, es algo que también se pone complicado, porque sí tenemos nuestras cosas que decimos, no me gusta eso para nada, no me gusta cómo suena eso de ser sirviente de alguien, sí. pero así es. Y no es que podemos pintarlo de una manera que, no, es que no es que él es el jefe, no, es Es, él quien está a cargo. sí. Ya, Fin. ahí tiras el micrófono. Sí, Mic drop. exacto. Y así deberías de tú querer lo que sea, porque si eres Mm, creyente, eso es una de las cosas que nos reconoce, que humilde. Ayer el pastor de nuestra iglesia lo mencionó y me ujú, encantó, la verdad, porque dice, y citó a otro pastor, no me acuerdo ahorita cuál es, pero dice, nunca se te olvide, era una carta de un pastor a un pastor, nunca se te olvide que el cristianismo es una religión de pecadores. mm, mm, ¿Por qué? Porque los cristianos debemos de ser los que reconocemos nuestro pecado y ujú. después seguimos luchando contra él, ya no en Sí, nuestras fuerzas, claro. pero es una religión de pecadores. Sí. Es, Estoy pensando en esta idea de no quiero que seas o sea alguien más mi jefe. Y Mm, cuando venimos a Jesús tenemos que decir no. O sea, tienes que ser mi jefe. ¿Por qué? Porque en el inicio, en el jardín, ¿cuál fue el primer pecado? O sea, que mordió la manzana y No, no, no. Fue yo quiero estar en control, yo quiero decidir qué es bueno y qué es ujú, malo. O sea, comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque ellos quisieron decidir, esto es bueno, esto es malo, sabiendo eso, soy como Dios. ujú.
Cuando nos damos cuenta, no soy como de Dios, no soy como Dios, ¿qué hace eso? Pone en reversa este proceso. Sí. No soy Dios, entonces no decido qué es bueno y qué es malo. Él Ujú. sí, yo le hago caso y con eso vamos. Así es. Y en el cristianismo se reconoce con una palabra, es honrar a Dios. Ujú. Como honrar a tus padres, es Sí, obedecerlos. es darse cuenta de que Él es rey. Ujú. O sea, todos, o sea, los que están escuchando probablemente viven en América Latina y han tenido o sea, en Estados Unidos también lo tenemos. Tenemos como no, ese rey no es mi Democracia. rey. O sea, para los de Estados Unidos, el rey Jorge de Inglaterra de los años 1776, no, él no es mi rey, yo estoy a cargo. Los que están acá, no me acuerdo cuál era, pero no queremos a ese rey español, nosotros decidimos. Ujú. Sí, Pero si nos damos cuenta que ellos eran reyes malos, injusto, sí. injustos, nosotros como cristianos tenemos al buen rey. Ujú. Entonces, ¿cómo no le vamos a honrar? ¿Cómo no le vamos a obedecer? ¿Cómo no vamos a seguir su guianza? Ponte de nuevo en esto de Gladiador y de Robin Hood y de estas Películas películas. honorables, sí. Ajá. En algunos casos había un rey a, a quien se respetaba, a quien se obedecía. ¿Por qué? Porque era un buen rey en ese momento. O sea, muchas veces pasa de ser un buen rey a uno no Un tan bueno, tirano. pero estos hombres, estos soldados, seguían a este rey porque confiaban en él, tenían fe en él. Entonces, mucho más cuando tenemos un rey que se ha establecido como bueno. Ujú. A veces dudamos eso, pero es constante y nosotros no. Entonces, tal vez sea algo que nosotros Nuestro tenemos. problema. Sí, Ujú. sí. Sí. Y Me, fíjate que cuando se consumó o sea, el mismo Jesús lo dijo, no hay un acto de amor más grande que no, que el dar la vida por tus amigos, por mm, otras personas. ¿Y cuánto no más amor que dar la vida por tus enemigos? mm, Por los que ni siquiera... Y eso de Jesús es como que las cosas que más muestran su deidad. El mm, hecho de que a pesar de haber sido tratado como fue tratado, llevado a la cruz, insultado, todavía estaba orando y golpeado físicamente y debilitado, todavía estaba orando porque el Padre no les tomara en cuenta de sus pecados. mm, Entonces, así es como el creyente debería de orar por sus enemigos. mm, Cuando tú de verdad entiendes quién eres, quién es Dios y que mm, tú no tienes nada que mm, exigir, vas a estar dando gracias en todo y vas a poder perdonar cualquier ofensa hacia ti, porque a ti se mm, te perdonó muchísimo. sí. Mm. Una de las cosas más confusos para mí sobre Jesús es el hecho de que Judas pasó 3 años con Jesús Mm. y Jesús sabía lo que venía. E incluso así invertía en Judas, amaba a Judas, cuidaba a Judas. Cuando compartió el pan, También. cuando multiplicó el pan, multiplicó suficiente para Judas, Ujú. sabiendo que este enemigo iba a ser enemigo. E- Sí. Es, Y fíjate, ese es un duro golpe para las personas que no creen que Dios no solo sabe el futuro, sino que Él lo ordena de manera que mm, pase. Porque sí, Jesús mismo ahí dice que Él oró antes y ujú, después Él eligió y luego lo dijo, creo que es en el capítulo 6 de Juan, no los he elegido yo a ustedes, mm, a los 12 y uno de ustedes es demonio. O sea, Él sabía lo que estaba haciendo y mm, aún así seguía mostrando amor incluso al traidor. sí. Ujú. Entonces, ¿por qué la vida cristiana es complicada? Porque nos manda a hacer cosas contrarias a nuestra naturaleza. Ahora,
nos manda a ser como Dios. Sí. Y eso, pensamos que eso es muy exigente, pero tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu, al ayudante. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Gentle and Lowly, Ah, sí. gentil y humilde. Y habla de esta palabra paracleton, que es la palabra Mm, que se usa para Consolador. una de las palabras que se usa para el Espíritu cuando habla de quién es y qué hace. Y es esa idea de un ayudante, de como un abogado en algunos momentos. Es súper complicado, pero Sacerdote. sacerdote, pero él está ahí con nosotros. Entonces, no es que estamos haciendo esto solos. No es que, ok, voy a ir a los CrossFit Games, pero solito. No, necesito alguien que me ayude. Necesito alguien que me va a guiar y que me va a ayudar y acompañar y fortalecer también. Y cuando nos damos cuenta de eso, cambia la cosa entera. Ya no es cuestión de yo tengo que hacer esto para agradar a Mm, Dios. No, Dios mismo me está ayudando a ser más como Dios. sí, sí, Entonces, sí. mm, uf, Sí, es lo que hablábamos, porque miren, yo, si tú eres creyente, eres cristiano o estás entendiendo este asunto del pecado y así, bueno, nos puedes preguntar y te sí. recomiendo mucho que lea directamente de la Biblia. Pero para el creyente, esto es para el creyente que está escuchando. Lo que dije antes, de manera posicional, Ujú, tú ya fuiste ya, o sea, tú ya eres hijo del rey, real sí. sacerdocio, linaje escogido. Tú eres una nueva criatura, tu naturaleza ahora es espiritual, pero habitas en un cuerpo carnal. Ujú, Entonces, tú estás completo y tienes todos los recursos de Dios. Todo esto que dije es parafraseando cosas que vienen en la Biblia. No me lo sí. estoy inventando ni te estoy tratando solamente de animar por animarte y ya. O sea, tú realmente eres hijo de Dios, pero no para que hagas tu voluntad, sino porque igual que Jesús vino y aprendió obediencia y se puso, se humilló a sí mismo, se volvió como una criatura, no dejando de ser Dios, pero Ujú, se volvió como una criatura, y obedeció al Padre y ujú, abrió el camino, no solo abrió el camino, él mismo es el camino. Lo único que tú tienes que hacer es entender, ok, ujú, he sido salvo, ya no hay nada que Dios me impute. Tengo que me ponga así como que tú lo tienes que pagar, eres culpable. No, ni de aquí, ni para atrás, ni para adelante. ujú, De aquí en adelante lo que tú tienes que entender es esta posición en la que tú estás con respecto a Dios, a su Hijo. Él es el camino, Él vino a abrir el camino de salvación. Él es la fuente de agua viva, Él es el pan, Él es la puerta. O sea, lo único que tú tienes que hacer es fijar tus ojos en Él y seguirlo, porque ya no tienes que ir como en el caso de wellness a fitness, ujú, luchando para llegar más fitness y hacer un fitness muy robusto para que no me lleve a la enfermedad así. Tú ya en ese sentido no tienes que luchar. En ese ujú, sentido, las llaves del reino se nos han dado. Si eres realmente creyente, hemos sido nación de reyes porque vamos a reinar junto con Él. Por eso Él es rey ujú. de reyes, porque Sí. Él va a ser el Mm, rey de reyes. Y mm, Él ha recuperado por el humano, por el hombre, el dominio que perdimos en el Edén mm, y que el usurpador se llevó engañando al hombre. Y Él mm, ahora lo tiene. O sea, ahora este mundo es regido por ángeles. sí. Ángeles caídos Mm, luchando contra ángeles mm, de Dios realmente. Entonces, el punto es que sin complicarlo demasiado, tú ya eres de Dios, ya eres nueva criatura. Lo que tú tienes que hacer ahora es, mientras más te des cuenta de esto, antes o después, sooner or later, vas a empezar a comportarte como tal. mm, Tienes que hacerlo. Ahora, si tú dices, es que, Brian, cómo hablas así? O Gabo, ¿por qué hablas así tan convencido? Y no entiendo la mitad de lo que estás diciendo y todas esas cosas. Antes que nada, discúlpame por mi falta de explicarme bien, pero es porque necesitas leer más, necesitas mm, entender la Biblia, necesitas tomarla en serio, mm, necesitas pedirle a Dios, límpiame de todo lo que está ahí, que todavía ni siquiera veo, que te ofende. mm, Tienes que indagar en tu Biblia, tienes que indagar en lo que Dios ha dicho, tienes que querer conocerlo. Y, mm, y, este, y ya, o sea, solamente aquí es donde empieza la lucha. O sea, por un sentido, solamente sigue a Jesús.
mm, En otro sentido, estamos todavía como cuando Jesús les habló en el aposento alto. Ya están limpios, pero en el mm, caminar por este mundo se ensucian todavía, se mm, ensucian los pies. O sea, sí, hablando de Jeremías, de la deportación del pueblo judío a Babilonia, mm, está la historia de Daniel y sus tres mm, amigos en el foso. Y ahí mm, cuando empieza Daniel, narra el libro de Daniel, que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con nada. mm, Entonces, él estaba en Babilonia, pero sí, no se contaminó con nada. Entonces, fue un utensilio, una herramienta santa en las manos de un Dios santo y lo utilizó. sí, Entonces, eso es lo que tú deberías estarle pidiendo a Dios, que te rescató, te salvó, no te salvó para que tengas tu mejor vida ahora, porque por mm, más que te esfuerces, eso no va a ocurrir, es un sí, mundo ya imperfecto, que va a mm, ser destruido de todas formas, no te sí, afanes por tener, por ser, por lograr, más mm, bien, o por ser alguien importante, tú busca el reino de Dios y su justicia, mm, conócelo, y después él, el Señor, en su perfecta voluntad y en su bondad, va a hacer lo que tenga que hacer para con tu vida. Pero el propósito del creyente es solamente dar a conocer el reino, hablar de quién es Jesucristo, el mm, Evangelio, y después a los creyentes ayudarlos sí, a cumplir con su propósito, que es honrar a exacto. Dios y evangelizar más, y así se va expandiendo. Es lo Sí, que estamos tratando de hacer ahora. Entonces, si no entiendes nada, pídele a Dios de lo que estamos mm, diciendo, pídele a Dios, y eres cristiano, pídele a Dios, búscanos, lee en tu Biblia, estudia y comprométete, mm, comprométete. Ese es otro término que usamos en el Level One, no sé si te acuerdas, Brian. Decimos, fitness is a compromise, compromise. mm, Compromise no en el sentido de comprometerte a lograr ciertas cosas nada más, sino en el sentido de que como quieres una adaptación amplia, ujú, tú tienes que dejar de lado ciertas cosas, ¿sí? O sea, mm, tienes que decir, bueno, nunca voy a ser el hombre más fuerte que pudiera llegar mm, a ser, porque sí, no lo quiero, porque estoy buscando un fitness amplio. amplio, ¿Sí? sí, De esa sí, forma, tú tienes que dejar de lado todas esas cosas que antes tú deseabas, así nos dice la Biblia, mm, y ahora buscar las cosas que Dios quiere sí, para sí, ti. ¿Por qué? Porque eso lo tienes como no valioso, y lo sí, más valioso para ti es Jesucristo. sí, Es lo que tenemos. sí, muy bien, muy bien. Me encanta esta idea de como crossfiteros tenemos, sabemos que podemos hacer más. Sabemos que podemos, hay herramientas que podemos usar para ponernos más fuertes. Y hay un enlace acá. Como cristianos, como seguidores de Jesús, si tenemos este continuo de lo que hablamos, si acá empecemos con muerte, estamos muertos. No hay, no voy a decir mucho más de eso, pero llegamos a un punto donde empezamos a vivir, somos llamados, somos salvados y somos salvos. Estamos ahí. Algunos cristianos lo dejan ahí, o sea, soy Mm, salvo, voy de iglesia de vez en cuando, pero soy salvo, entonces lo voy a dejar ahí. Pero nosotros que queremos mm. más, queremos queremos un fitness espiritual más avanzado, se puede decir de cierta forma. ¿Cómo puedo saber más de Jesús? ¿Cómo puedo conocer más a Jesús? ¿Cómo puedo caminar mejor con Él? Yo cuando pienso en este continuo, pienso en más o menos en eso también, de no que me hace más salvo, porque no lo hace, pero soy más fuerte en lo que sí sé. Y si estás un poco, o sea, un poco nublado en qué es eso, en cómo puedo hacer eso, estamos sacando o hemos sacado, veremos, Ujú. unos 2 episodios sobre disciplinas espirituales. Sí. Hoy estaba hablando con Adrián Sánchez en CrossFit Quito y estamos hablando sobre fuerza y el hecho de que también hablé con otro coach de esto, que si quiero un snatch más fuerte, voy a tener que hacer jalones así, súper pesadas, que no parecen muchas veces que son snatch.
pero me toca esa disciplina de practicar el peso muerto para aumentar el snatch. Me toca empezar a hacer estos jalones, porque es una disciplina que lleva a un beneficio. Entonces, eso dicho, si quieres saber cómo puedo caminar más con Jesús, cómo puedo saber más, te recomiendo que escuches este podcast que ¿Sabes? hicimos. ¿Sabes? Es que grabamos y luego lo publicamos. Sí. Estamos publicando Ajá. y el que sigue, que sea disciplinas espirituales, para que tenga Hagámoslo. su orden. Sí, así lo Genial. hacemos. Sí. Buenazo. Entonces ahí Ujú. está, chicos. Después de esto Sí. vienen las disciplinas espirituales de nuestros amigos en Crew. Entonces ahí estaremos, ahí podrán ver eso. Sí. Entonces, chicos, les animo, son salvos por gracia. No pueden llegar a ser más salvos ni menos salvos. Bueno, menos salvos sí, si es que no son salvos. Pero esto viene Su salvación por no la la pierden, gracia de Dios. eso sí no la ¿Cómo? pierden. Que su salvación es así, no la pierden. Sí, Ujú. eso sí. Entonces, cuando estamos en esto, ¿cuál era el refrán que tenés ahí en la pared para ir acabando? Sí, así dice en inglés. We behave in accordance to what we believe. O nos We, comportamos de acuerdo a con lo que creemos. A Ujú, mí me encantó esto que escuché una vez. Dice, deja de actuar como un lacayo de Satanás, del enemigo, y mm, empieza a actuar como un hijo del rey. mm, Así es como somos. Y es muy bien. sublime, o sea, es tan magnífico, se ve como luz, es poder, o sea, es santidad, para resumir todo, es Ujú, algo que ni siquiera alcanzamos a entender con nuestras mentes. sí, Y pues ya, esa es, no vivimos nuestra vida cristiana solamente porque mágicamente Dios hace todo. mm, Somos personas que de manera dependientemente responsable mm, andamos por el mundo honrando a Dios. mm. Entonces, Buenazo. toma conciencia y responsabilidad y esfuérzate, no golpes al aire, como dijo Sí, Pablo en 1 Corintios 9. No golpes mm, al aire, pégale al objetivo, no desgastes tu energía, no desperdicies la vida que Dios te regaló, porque ni mm, siquiera eso es tuyo, Él te la dio, úsala como Él quiere. Vive para Él, es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Ninguna otra cosa va a valer allá del otro lado, más que lo que hayas hecho para Él en expandir el reino muy aquí. bien. Ah, qué bueno. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga, que los cuida. Si tienen preguntas, si quieren mandar preguntas, queremos sacar un episodio de preguntas Ujú. suyos. Entonces, @coach Gabo Merlos, @proyecto linaje, y vayan mandando esos ahí. Y bueno, que Dios los bendiga. Chao.